Nuevamente los saludos, hermanos, y los invito a hacer una breve oración para comenzar en este día y a continuar, ¿no?, con el capítulo número 7 de Josué, que nos habla acerca del pecado de Acán. Oremos, hermanos. Señor bendito, tú que estás en los cielos y gobiernas, Señor, en la eternidad, te pedimos, Padre, que en esta mañana tu Espíritu Santo, Señor, inunde nuestros corazones para que podamos nosotros percibir tu sabiduría, recibirla con gozo en nuestro corazón y aplicarla en nuestra vida, Señor. Te damos gracias porque en esta oportunidad lo podemos hacer libremente, porque confiamos, Señor, en que todo lo que tu palabra nos dice es para provecho personal y para el provecho congregacional, Señor. Tú bendices a tu iglesia, tú bendices a tu pueblo a través de tu palabra. Y por eso nos gozamos y te agradecemos enormemente. Danos fe en esta mañana, Señor. Ilumina nuestro entendimiento para que tu palabra, Señor, sea implantada en nuestros corazones y sea ejercitada por este pueblo, Señor, por este pequeño rebaño que tienes aquí en San Damián, Señor. Gracias te damos por todo. Todo esto te lo pedimos en el bendito y santo nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar en el capítulo 7 con el versículo 2. Habíamos observado, como habíamos dicho, ¿no?, en cuanto al pecado del pueblo de Israel, ¿no?, en cuanto a la prevaricación, ¿no?, del pueblo de Israel, y cómo esto había despertado la ira de Dios, ¿no?, cómo el pecado, que es bien identificado por Dios, aunque entre nosotros pueda pasar desapercibido, afecta e interrumpe la comunión con nuestro Señor, la bendición de Dios y la aprobación de Dios con su pueblo. Habíamos observado y creo que esto es algo muy importante de tener siempre en cuenta. Cuánto perjudica el pecado en la congregación, cuánto perjudica a la obra, cuánto perjudica al ministerio y cuánto perjudica a la comunión, ¿no? Vamos a continuar con el versículo 2. Vamos a leer versículo 1 y versículo 2 para ir teniendo, ¿no?, un poquito más de amplitud en la lectura. Y dice lo siguiente: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Versículo 2. Después Josué envió desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron Ai, ¿no? Este es el versículo 2 del capítulo 7, en el cual ahora vamos a comenzar, ¿no?, a prestarle atención, ¿no? Principalmente el versículo 2 y 3 vamos a enlazarlo, versículo 2 y 3, pero vamos a comenzar con el versículo 2. Que el Señor en esta mañana nos esté bendiciendo y bendiga su palabra. Decíamos que habíamos observado, ¿no?, durante el libro, ¿no?, los primeros capítulos, principalmente capítulos 5, 6, ¿no?, nos habla acerca de la conquista de Jericó. Y podíamos observar que la congregación de Israel estaba en expansión y en conquista, ¿no? Estaba conquistando, expandiéndose, tomando posesión de la tierra prometida, de ese paraíso terrenal, ¿no?, de ese lugar, ¿no?, que el Señor había prometido a Abraham y a su descendencia. Decíamos, bueno, entonces que la congregación estaba en expansión y en conquista. Ya habían sido, el pueblo de Israel ya había sido testigo de la aprobación de Jehová en Jericó. Ellos en Jericó habían sido testigos de la aprobación de Dios en cuanto, ¿no?, a esta obra de ir y tomar posesión de la tierra prometida.
podemos observar y podemos ver en la Escritura que sus ánimos, ¿no?, y su entusiasmo estaban al máximo. ¿Qué otra cosa podría experimentar el pueblo de Israel? ¿Qué otra cosa puede experimentar una congregación cristiana luego de haber alcanzado un objetivo? Luego de haber experimentado y de haber percibido, ¿no?, la mano generosa, bondadosa y llena de bendición de Dios. Esto es algo que creo yo, ¿no?, que a mi parecer, toda congregación verdaderamente cristiana y verdaderamente dedicada a Dios ha experimentado en alguna etapa, ¿no?, de su vida. Toda congregación ha experimentado un momento, ¿no?, de plenitud en cuanto al ánimo, en cuanto al entusiasmo, a causa de haber, ¿no?, logrado alcanzar un objetivo. De la misma manera se encontraban los israelitas luego de haber conquistado Jericó. Decíamos que sus ánimos y entusiasmo estaban al máximo. Ellos estaban resueltos a tomar posesión de la tierra prometida. Ellos estaban animados a continuar en la obra. Creo que estas son las cosas que como congregación, ¿no?, nos motivan. Cuando alcanzamos, cuando avanzamos, cuando crecemos, eso anima, entusiasma a que sigamos adelante, ¿no? Por eso decía que cada congregación, toda congregación cristiana, verdaderamente cristiana, experimenta, ¿no?, esta emoción, ¿no?, que un creyente siente cuando Dios bendice. Esta alegría, este gozo, ¿no?, que el creyente, el verdadero creyente, experimenta cuando Dios bendice. En todas las áreas de nuestra vida hemos experimentado algo semejante. Podemos observar, ¿no?, y continuamos observando en el versículo 2, ¿no?, animados ellos por la reciente conquista, animado principalmente Josué, quien era el líder, quien era el comandante, ¿no?, quien era el guiador del pueblo de Israel, por la reciente conquista, vemos que él sin discernir, y aquí comienza la exhortación, ¿no? Acá comienza un llamado de atención para todo creyente, no solamente para los líderes, para los pastores, ¿no?, para los maestros, para todo creyente, comienzan las exhortaciones. El versículo 2 nos dice que después Josué envió hombres desde Jericó hacia Ai, ¿no? Él toma una decisión. Vemos que él no hace un discernimiento ni consulta a Dios, como vamos a ir viendo, ¿no? Él no hace un discernimiento ni consulta a Dios. Él toma una decisión. Pero es evidente que Josué ignoraba, ¿no?, el asunto. Él ignoraba el asunto, él ignoraba el pecado de Acán. Y él no pecó en esto. Él no pecó en esto. Pero es evidente, ¿no?, de que él lo ignoraba. Él no pudo identificar el pecado en la congregación. Algo totalmente, ¿no?, diferente, que como podemos hallar en Hechos capítulo 5, de los versículos del 1 al 11, donde Pedro sí hace un discernimiento, y sí tiene un discernimiento en cuanto al pecado en la congregación. Capítulo 5, del 1 al 11, recuerdan la historia de Ananías y Zafira. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Acá vemos un discernimiento totalmente diferente al que tuvo Josué. Por supuesto, ¿no?, los tiempos eran otros, y como vamos a ir viendo, ¿no?, que a diferencia de Josué, Pedro poseía un discernimiento mucho más afinado
en cuanto al pecado. Y esto se debe a la provisión de Dios, a la provisión más específicamente del Espíritu Santo. Juan nos exhorta, ¿no? El apóstol Juan nos exhorta en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 1, a que seamos precavidos y tomemos nosotros mano en cuanto a al discernimiento espiritual. En el capítulo 4, versículo 1 dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto sería imposible para cualquier ser humano si no fuese provisto, si no fuese capacitado por el don, ¿no? Por el don del discernimiento espiritual. Acá vemos una gran diferencia. Y podemos en cuanto a esto nosotros decir, podemos nosotros en cuanto a esto decir que qué importante, qué necesario y fundamental es el discernimiento dentro de la iglesia. Qué importante es para la congregación, qué importante es para la iglesia y para el ministerio. Que el Espíritu Santo haya capacitado a nuestros líderes, a nuestros pastores con el don del discernimiento. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, nos habla acerca, ¿no?, de la provisión del Espíritu Santo, la capacitación del Espíritu Santo. Nos habla acerca de los dones que el Espíritu Santo reparte como Él quiere y da a la iglesia. Dependemos de la misericordia y de la gracia del Señor para prever ciertos asuntos, para prevenir ciertos asuntos, para resolver los problemas y las adversidades que se nos presenten en el camino, en nuestro camino, nuestro peregrinar. Por eso podemos darle gracias a Dios y alabar al Señor, porque Él ha sido misericordioso para con su iglesia, para con su pueblo. Hemos hallado gracia delante de Él, que Él nos ha capacitado con el don del Espíritu Santo para poder resolver estos asuntos que, como vemos en el capítulo 7 de Josué, de los cuales Josué carecía, de los cuales la iglesia, la congregación en el desierto carecía. Pero esto nos sirve a nosotros para tomar precaución. Esto nos sirve a nosotros, ¿no? Este suceso, este hecho histórico, nos sirve a nosotros para prestar atención a este tipo de cosas. La iglesia, la congregación, el pueblo de Israel estaba, ¿no?, en su clímax máximo, ¿no? Estaban entusiasmados, animados, ellos se sentían, ¿no?, con verdaderas ganas de servir, de ocupar su lugar dentro de la congregación, de encargarse de su ministerio dentro de la congregación. Cada uno estaba resuelto, ¿no?, a contribuir y alcanzar las metas propuestas, ¿no?, y por supuesto la promesa dada por Dios. Josué, vemos en el capítulo 2, que él comisionó a hombres valientes y de confianza para ir a espiar el terreno. Acá no nos dice, a diferencia que vamos a hacer también contraste, ¿no?, con el libro de Números en el capítulo 13, vemos que a diferencia, ¿no?, del libro de Números, acá no se dan los nombres, ni el número, ni la cantidad de los hombres que fueron comisionados a espiar el terreno. No se nos da ni el número ni los nombres. Pero es evidente, como vamos a ir viendo, es evidente que eran varones valientes, que eran de confianza
a los cuales Josué seleccionó. Podemos decir también, ¿no?, que este lugar al cual iban era la ciudad más próxima, la ciudad más cercana y próxima a conquistar, para ocupar. Y podemos ver en el versículo 2 que Josué emplea la misma estrategia que utilizó contra Jericó, y esto lo podemos observar en el capítulo 2 de Josué, versículo 1. Recuerdan que él envió 2 espías a la ciudad de Jericó, los cuales no entraron a la casa de Rahab, de la ramera. Él toma, ¿no?, el mismo método, emplea la misma estrategia, y que seguramente él habría aprendido de Moisés. Y esto lo tenemos, ¿no?, en Deuteronomio capítulo 1, versículo 21 al 25, donde nos habla justamente, también en Números 13 nos habla acerca de los 12 espías, ¿no?, que Moisés había enviado. Seguramente, de los cuales Josué, justamente él perteneció a uno de los 12 espías que Moisés había comisionado. Y vemos, ¿no?, esta particularidad en Josué. Él lo habría aprendido de Moisés, ¿no? Él lo habría aprendido de Moisés. Y hablábamos del capítulo 13 de Números, donde en el versículo 2 el Señor Jehová habló a Moisés diciendo: envía a hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel. Y el Señor le dice a quienes tiene que enviar. En el versículo 3 nos habla de que Moisés los envió del desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Luego da la lista de los nombres, ¿no?, de aquellos que fueron enviados. Y él seguramente habría aprendido esto de Moisés. Y como habíamos visto, lo emplea en el capítulo 2 de Josué, cuando envía a 2 espías. Aparentemente esto era muy común, ¿no? Esto era una estrategia muy común en esos tiempos. Y vemos que aquí en el capítulo 7, en el versículo 2, emplea la misma estrategia. Y esto nos habla de la personalidad de Josué. Esto nos muestra un poco, y nos lleva a entender un poco acerca, ¿no?, de la persona de Josué, en el cual muchos nos podemos identificar, hermanos, en sus virtudes y en sus defectos o fallas. Podemos encontrarnos con que, de la misma manera como contra Jericó, Josué se apoyó en sus conocimientos militares, en sus experiencias militares. Josué se apoyó lo que muchos de nosotros hacemos, algo a lo que la iglesia contemporánea está muy habituada, muy acostumbrada: apoyarse en su propia experiencia, apoyarse en sus capacidades, apoyarse en sus conocimientos. En esta congregación nos reunimos, ¿no? Tenemos reuniones, ¿no? Tenemos el plenario en el cual, ¿no?, hablamos acerca de la dirección, acerca, ¿no?, del panorama congregacional, ¿no?, que la iglesia, ¿no?, los caminos que la iglesia, el rumbo que la iglesia está tomando. Somos nosotros el cuerpo, ¿no? Somos el cuerpo que dispone los servicios, la manera, la forma. Nosotros somos lo que ponemos en las carteleras los horarios, los días de reunión, los horarios de reunión, asignamos a los que van a dar el devocional, a los que van a dar la enseñanza. Nosotros somos los que programamos las actividades dentro del culto. Recientemente hablábamos de una posible visita, ¿no?, a la congregación del parque. Estamos, ¿no?, con este proyecto, esta invitación a las hermanas para viajar a Córdoba.
a una reunión de hermanas. Tenemos varios proyectos, ¿no? Tenemos una agenda congregacional, una agenda espiritual, podamos decir, y muchas veces las decisiones que tomamos, ¿no? Y esta es la exhortación que recae sobre todos, hermanos. Muchas veces las decisiones que tomamos son basadas y son tomadas, apoyadas en nuestra propia concupiscencia. Algo de lo cual la Escritura nos censura y nos previene. Recordemos, ¿no?, que la Escritura dice que el necio se apoya, solamente el necio se apoya en su propia opinión. Es algo a lo que el creyente no debe acostumbrarse a hacer. Por supuesto que el Señor, ¿no?, nos hace pasar, nos hace transitar por un desierto en el cual no vamos nosotros caminando y aprendiendo. Recordemos en el Éxodo, cuando el Señor saca a su pueblo, no lo lleva por el lugar más corto. No lo lleva por el lugar más corto, porque el pueblo necesitaba aprender. El pueblo necesitaba adquirir conocimiento de Dios para llegar a tomar posesión, ¿no?, de la tierra prometida. No era algo que simplemente lo transportaba y urgentemente estaban en el lugar. Es necesario que la iglesia crezca a través de las pruebas y las dificultades. Esto lo hemos aprendido y esto lo hemos enseñado. El creyente es, ¿no?, fortalecido, es formado, es forjado a través de las pruebas, que son cosas verdaderamente fundamentales para la salud espiritual. Son cosas verdaderamente importantes. Son las cosas básicas en las cuales el creyente debe andar. Y es por esto, ¿no?, que muchos caemos en apoyarnos en nuestro propio conocimiento y en nuestra propia experiencia. Es necesario que el creyente sea guiado por el Espíritu Santo. Es importante de que toda decisión que esta congregación y que cada creyente tome sea apoyada en los consejos, ¿no?, y bajo los preceptos del Señor. Vemos aquí una particularidad en Josué tan común en cada uno de nosotros. Hacemos y vivimos nuestra vida cristiana como a nosotros nos parece. Como nosotros nos acomodamos muchas veces las cosas espirituales a nuestra vida terrenal. Por eso es importante tomar el consejo, por eso es importante observar, ¿no?, la Escritura. Y a estas personas, a estos varones de Dios, que Josué, a pesar de sus fallas, a pesar de sus falencias, él era un verdadero siervo del Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor, Josué 24:15. Esto es algo que no lo dice cualquier persona. Esto es una decisión que solamente la puede tomar un valiente siervo de Dios. Por eso no vamos a juzgar a Josué, simplemente vamos nosotros a tomar el consejo y las advertencias que encontramos en la Escritura. Decíamos, ¿no?, que este es el mismo gran error que se comete hasta en estos días. El de apoyarse en sus propios conocimientos y en sus experiencias. En contraposición podemos observar en el versículo 2 que también acá se destacan, en el versículo 2 se destacan y sobresalen los dotes de buen estratega y de buen líder, ¿no?, que Josué tenía. No se puede obviar tampoco las virtudes de este gran siervo de Dios. Era un hombre decidido, como podemos ver a lo largo del libro, a servir a Dios. Recién citábamos Josué 24:15. Era un verdadero hombre, un verdadero varón de Dios, totalmente decidido a servir a Jehová. Este
Este versículo 2 nos habla, como decíamos, acerca, ¿no?, de sus dotes, ¿no?, de sus virtudes como líder. Pero nadie, hermanos, a pesar de que nosotros podamos observar, ¿no?, y ampliar la visión, o la perspectiva que tengamos de Josué, la podemos ampliar, podemos observar, ¿no?, las virtudes que abundaban en este hombre de Dios. Era un hombre decidido, era un hombre valiente, era un hombre con convicciones, era un varón verdaderamente de fe. Él era un valiente, uno de los valientes de Moisés. Él fue encomendado con los 12 espías. Y voy a citar una porción en el capítulo 13. En el capítulo 13 de Números, donde podemos nosotros observar algo tremendo de este varón de Dios. Capítulo 13 dijimos. Vamos a comenzar a partir del versículo 28, 13-28. ¿No? Este es el informe, este es el informe, ¿no?, que le habían dado. Vamos a partir del 24, ¿no? 24. Bueno. Versículo 25 en adelante, dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Los 12 espías que Moisés había mandado, dentro de los cuales estaba Josué, también estaba Caleb, ¿no?, dice que volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, en Números capítulo 13, versículo 27, dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían recorrido, diciendo: la tierra por donde pasamos para recorrerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son de grande estatura. También vimos allí gigante y a los hijos de Anac, ¿no?, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así le parecíamos a ellos, ¿no? Tanto Caleb como Josué, se levantaron, dice la Escritura, y este no es el pasaje realmente que quería, ¿no?, citar. Es evidente que está en el capítulo 1 de Deuteronomio. Lo tenía marcado, pero lo tenía en el otro, donde nos dice lo siguiente, ¿no?, porque quiero resaltar, ¿no?, una cualidad muy importante, ¿no?, de Josué. Ellos habían vuelto, ¿no?, los 12 espías habían vuelto, habían murmurado, ellos habían desalentado, desanimado al pueblo, a la congregación de Israel. 10 de los 12
¿no? Y nos dice la Escritura que tanto Josué, no encuentro el pasaje, como Caleb, desgarraron su vestidura. En Deuteronomio, capítulo 1, dice que ellos al escuchar, ¿no? Al escuchar este informe desalentador, dice que ellos desgarraron sus vestiduras, ¿no? Ellos desgarraron su vestidura delante de la congregación. Y dice que la congregación se disponía a apedrearlos. Ese es el pasaje. Lo voy a parafrasear porque verdaderamente estoy lo tenía anotado en la otra Biblia, ¿no? Dice que ellos desgarraron sus vestiduras, ¿no? Delante del pueblo, y ellos intentaron apedrearlos, y que luego se oyó la voz de Jehová. Bueno, ahí nomás, vamos a resumirlo ahí, ¿no? Ellos desgarraron sus vestiduras y el pueblo, ¿no? Tomó la decisión, había tomado la decisión de apedrearlos. Esto nos habla acerca del valor de este hombre. Esto nos habla acerca de las cualidades, ¿no? que todo buen líder debe tener. Un líder debe ser valiente en los momentos más difíciles. Un buen líder debe animar, alentar a sus hermanos, ¿no? A continuar y perseverar en los caminos del Señor. Hemos sido, ¿no? La iglesia del Señor ha sido manoseada, ha sido entorpecido su camino por muchos, ¿no? Por muchos hombres que se erigieron a sí mismos como líderes, y que en vez de animar a vivir en santidad al pueblo, en vez de animar a vivir, ¿no? En alabanza y en adoración al pueblo, hicieron totalmente lo contrario. Hemos padecido nosotros este flagelo, haber sido dirigidos, ¿no? Por hombres que no estaban capacitados, ni tampoco tenían el don de liderazgo, ni las actitudes que un buen líder debe tener. Pero decíamos, nosotros podemos llenarnos, ¿no? La boca de muchas virtudes que poseía Josué. Pero hay algo, hermanos, que está totalmente fuera, y por sobre, mejor dicho, de las virtudes más excelentes que cualquier hombre pueda poseer, que es el hecho de que nadie puede ser un buen líder si no es guiado por el Espíritu Santo y si no es pastoreado por Jesucristo, ¿no? El buen pastor. En Lucas capítulo 6, versículo 39, el Señor Jesucristo hace una pregunta, ¿no? Él dice, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Aquel que no es iluminado por el Espíritu Santo, aquel que no es iluminado su entendimiento por la Escritura, ¿cómo puede dar dirección al pueblo de Dios? ¿Cómo puede uno pretender sin la inspiración divina, ¿no? Sin la capacitación del Espíritu Santo, dirigir, ¿no? Pastorear, gobernar la ley del Señor? Hablamos de un gobierno santo, por supuesto, hablamos de un gobierno santo, de un buen liderazgo. Y a pesar de que, como decíamos, Josué reunía muchas virtudes y actitudes para poder destacarse como un gran líder, es necesario y fundamental, ¿no? Lo fue para él, porque si el Señor no hubiese intervenido, de la manera que intervino en el capítulo 7, seguramente Josué nunca se hubiese dado cuenta de lo que había pasado.
Como suele pasar en algunas congregaciones donde el pecado se infiltra. Donde el pecado se infiltra, sutilmente. Sutilmente. Y luego desde adentro comienza a hacer daño, a hacer daño, a hacer daño y a hacer daño, hasta el momento, ¿no?, en que la congregación sufre un trauma irreversible, no sale a la luz ni se discierne acerca del pecado. Qué importante fue para esta congregación tratar cruda y profundamente con el pecado. ¿Cuánto éxito eso ha traído a esta congregación? En aplicar la palabra de Dios y hacer el tratamiento correspondiente con el pecado. Qué importante que es para cada uno de nosotros que hagamos ese tratamiento, ¿no? Ese tratamiento eficaz de llevar nuestros pecados al Señor, de confesar nuestros pecados y llevarlos, ¿no?, en arrepentimiento a los pies de Cristo para ser restaurados. ¿Cuánto eso da fruto y provee de bendición, no solamente a nuestra vida, sino también a la congregación? Es por eso que nosotros, como decíamos, ¿no?, podemos observar en la vida de Josué y en este personaje, ¿no?, las exhortaciones y las advertencias que Dios nos da. Podemos observar que otra de las características virtuosas de Josué es que él se encontraba rodeado de hombres bien dispuestos a servir en la obra de Dios. Que esto es algo tan necesario y fundamental como tener un buen líder. Esto es algo tan necesario y fundamental para todo pastorado en las iglesias. Pero a su vez es algo que escasea tanto en las iglesias del Señor. Qué importante es que el líder esté acompañado, que el pastor esté acompañado de varones realmente resueltos, realmente no dispuestos a servir a Dios. Qué importante, ¿no? Y qué refrigerio ha sido para el liderazgo de esta congregación, de que nuestro hermano Dylan, damos nombre, porque la Escritura da nombre, ¿no?, de aquellos que sirven a Dios, y nosotros también lo podemos hacer, ¿no? Qué importante y qué refrigerio ha sido para esta congregación, ¿no?, de que nuestro hermano se una al ministerio y contribuya con sus dones y contribuya con su ministerio a la edificación de la iglesia. Y qué importante va a ser que otros más se unan. Cuánta bendición provee, ¿no?, este ánimo. ¿Cómo contagia? ¿No? ¿Cómo contagia ver hermanos jóvenes trabajando para el Señor? Contribuyendo, ayudando. Cuando vemos, ¿no?, que la Escritura y nuestro mismo Señor Jesucristo dice, ¿no?, que los campos ya están amarillos. Ya están listos para la siega. Entonces oremos al Señor de las mies, no, oremos al Señor de las mies que envíe obreros. Porque qué necesario, ¿no?, qué necesario y cuán necesario son los obreros para la congregación, para la iglesia. Josué estaba rodeado de hombres verdaderamente dispuestos a servir, ¿no?, en la obra, a servir a Jehová. Esta era una de las características, ¿no?, que favorecían la personalidad y favorecen la personalidad de Josué. Un buen líder siempre se rodea de buenos compañeros. Un buen líder siempre tiene a su lado, un buen camarada. Y de esto se encarga el Señor, de proveernos a nosotros de aquellos siervos. ¿Recuerdan cuando Moisés cayó en depresión y clamó a Dios, ¿no?, que se le sea quitada su vida? Porque él sentía que era mucho el peso de la congregación. Él se sentía agobiado. Y el Señor, ¿no?, le da ayuda, levanta 70 ancianos, para que ayuden al ministerio, ayuden a la obra, ayuden a Moisés. El Señor se encarga. Si bien dentro de los 12 había uno que era del diablo, ¿no?, que era un demonio, como dijo nuestro Señor Jesucristo,
Él fue rodeado, el Señor se proveyó y se provee a la iglesia, provee a los suyos de siervos valientes, de siervos decididos, de compañeros de batalla. Cuánta paz, cuánto gozo produce el hecho, ¿no?, de que el Señor provea y traiga a nuestra vida compañeros de batallas. Más allá de la diferencia que podamos tener, más allá de la madurez espiritual, más allá de los defectos humanos, ¿no?, y de las carencias como seres humanos que tenemos, qué importante es, hermanos. Cuánto ánimo, de cuánto gozo nos llena el Señor cuando Él provee, ¿no?, y nos provee de camaradas, de compañeros de batalla. No estamos solos y el Señor se encarga de que no andemos solos. Decíamos, ¿no?, y podemos ver en el versículo 2 la orden dada por por Josué, de reconocer el terreno de batalla. Y podemos observar que a pesar de que él se apoyaba en sus conocimientos militares y su experiencia personal, esto es algo realmente importante. Y tanto lo vemos en la milicia militar, como también lo debemos ver en lo espiritual. Un creyente tiene que saber muy bien, tener bien en claro contra quién y en dónde ha de enfrentarse en batalla. Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12 nos da esa advertencia, nos aclara el panorama, porque muchas veces surge este conflicto dentro de las congregaciones. Estamos peleando con el enemigo equivocado, contra el enemigo equivocado y en el terreno de batalla equivocado. Nos metemos a pelear la batalla espiritual en un lugar en el que no nos conviene pelear. O no debemos, mejor dicho, pelear. De cuánta sabiduría, de cuánta lucidez y sagacidad nos llena la palabra de Dios, hermano. Para que podamos nosotros, ¿no?, afrontar los problemas. Sortear los desafíos que se nos van presentando. El enemigo es astuto. Y él más que nadie sabe distraernos. Él más que nadie sabe, ¿no?, cambiar nuestras perspectivas. Él trabaja y en cuanto a la puesta en escena es el mejor. Él nos cambia el panorama. Él intenta cambiar el panorama, ¿no?, de la perspectiva espiritual que tiene que tener un creyente. Y nos hace mirar hacia abajo. Esto es algo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos, ¿no?, buscando su propia justicia, no hallaron la justicia que es por la fe. Ellos no pudieron alcanzar la justicia porque iban detrás de algo terrenal, de algo de este mundo, de algo físico, exactamente, esa es la palabra, ¿no?, de algo material. Ellos iban en búsqueda de la nueva Jerusalén terrenal, del paraíso terrenal. Hemos leído, ¿no?, ellos buscaban ese lugar en el cual fluía leche y miel. Ese era el lugar, ese era el paraíso que ellos buscaban. Ellos estaban esperando a un Mesías redentor, ¿no?, como lo fue Moisés. Él estaban esperando a un Che Guevara, estaban esperando a un San Martín. Sus esperanzas estaban puestas en lo terrenal. No pudieron levantar su mirada y ver hacia el cielo y contemplar la gloria del Señor y los propósitos de Dios. Y esto fue a causa de que Satanás es muy hábil en cuanto a esto. Muchas veces los proyectos de las congregaciones, ¿no?, muchas veces los objetivos que las congregaciones cristianas se ponen adelante, nada tienen que ver con lo espiritual. Vemos muchas invitaciones y carteles que algo de lo cual no siempre nos cuestionamos, ¿no?, de actividades entre comillas cristianas.
entretenimiento entre comillas cristiano. Hay cosas que si bien no en sí mismas no son malas, no hay una mala intención en cuanto a hacer o programar algo. Muchas veces, sin querer, sin darnos cuenta, estamos dejando de lado lo esencial. ¿No ha pasado en algún campamento, recuerdan? Que lo primordial debía ser la enseñanza, la instrucción bíblica, debía ser la palabra del Señor. Eso debía ser el objetivo, el propósito, ¿no?, de un retiro espiritual. Pero luego se llenó de actividades, de juegos, de pileta y de cosas que, si bien no son malas en sí mismas, no producen, ni van a producir nunca jamás el provecho que provee y que produce el estudio, la meditación, ¿no?, la preparación espiritual que debemos tener como congregación con la palabra de Dios. En esto han caído, ¿no?, y han tropezado muchas denominaciones, en llenarse de actividades que nada tienen que ver con la comunión, con las Escrituras. Yo he sido invitado, recuerdan, ¿no?, una de mis experiencias, he sido invitado a predicar en una iglesia pentecostal donde si bien el ánimo era bueno, si bien el entusiasmo no era optimista, y había muchos jóvenes trabajando, que eso es algo que realmente no produce alegría en el corazón de un creyente, estaba más dedicado a los testimonios, estaba más dedicado a cantar la alabanza, estaba más dedicado a presentar canciones y composiciones de alabanza. Si bien esas cosas son buenas, no producen el provecho que provee el estudiar la palabra de Dios, el tener comunión con las Escrituras. De 2 horas, solamente 5 minutos, ¿no?, me dejaron, en los cuales tuve la oportunidad de presentar la palabra de Dios. Y de estas cosas hablamos cuando Satanás sabe distraernos. De estas cosas, de estas pequeñas sutilezas. Satanás sabe distraer la mirada. Y es por eso que Pablo nos exhorta en Efesios 6. Nos exhorta en Efesios 6, donde él nos dice que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Él nos aclara la Escritura, el Señor se encarga de aclarar y de ponernos bien en claro contra quién y en dónde no vamos a batallar. Esto es algo muy común, decíamos, dentro de la congregación. Nos peleamos con el hermano, nos peleamos con la hermana, porque dijo esto, porque miró lo otro, porque estamos pendientes de las cosas que nos distraen de lo que realmente es importante. Y Satanás es muy astuto, y sabe distraer, y sabe quitarnos del enfoque, de la perspectiva que el Señor nos quiere poner. Era importante que el pueblo se santificara. Por eso, en el capítulo, por eso decíamos, ¿no?, que vemos en el capítulo 5 de Josué que importante fue la santificación, ¿no?, previa del pueblo. Qué necesaria era prepararse, ¿no?, santificarse para dedicarse a la obra del Señor. Qué importante fue en el capítulo 6, ¿no?, qué importante fue en el capítulo 6 la advertencia, la censura que Dios le dio al pueblo de no tomar del anatema. El Señor nos va advirtiendo, Él se encarga de ir, ¿no?, mostrando los pasos que debemos dar. Pero muchas veces somos distraídos, muchas veces nos distraemos y no prestamos atención a lo que debemos prestarle atención. Continuamos. La orden dada por Josué, esto es algo también impresionante, esto es algo muy edificante, muy animador. La orden dada por Josué es aplicada y obedecida por sus hombres. Versículo 2 dice:
que Josué envió hombres desde Jericó hacia Ai, y dice que les habló diciendo: subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron la tierra. Ellos aplicaron y obedecieron la orden dada por Josué. Ellos fueron, subieron y reconocieron el terreno. Acá podemos observar algo muy particular en estos hombres. No sabemos cuántos eran ni cómo se llamaban. Seguramente estaban los dos que habían ido a Jericó. Pero ellos, ¿no?, confiaban y apreciaban lo que Josué decía. Ellos apreciaban, atesoraban y confiaban en lo que Josué decía. Esto es algo a lo que por naturaleza no estamos habituados. Somos personas muy desconfiadas. Por eso nos llenamos de alegría nosotros cuando nuestras hermanas, ¿no?, piden en las oraciones por sus líderes, por sus maestros, por sus pastores, que las instruyen. Eso nos da, ¿no?, la premisa de que nuestras hermanas nos aprecian el ministerio, ¿no?, aprecian el trabajo, ellas gratifican el ministerio de aquellos que las ministran, ¿no?, las instruyen. Y esto es algo, ¿no?, que cada uno de nosotros debemos aprender, hermanos. Ellos confiaban y ellos apreciaban lo que Josué decía. Ellos estaban de acuerdo con aquel que los lideraba. Acá vemos otra de las particularidades de estos hombres. Por eso podemos decir de que Josué estaba rodeado de varones fieles, de varones valientes, de verdaderos adoradores del Señor. Y más adelante nos va dando, ¿no?, más detalle en cuanto a las características de estos hombres. Ellos apreciaban lo que Josué decía. Muy a diferencia de aquellos 10 espías, porque obviamos de que dentro de los 12 estaban Josué y Caleb, muy a diferencia de aquellos 10 espías que Moisés había mandado. Habíamos leído el informe que ellos le dieron a Moisés, ¿recuerdan en Números capítulo 13? Donde ellos dijeron: sí, realmente ese lugar fluye, que nos mandaste a ver, fluye leche y miel, estos son sus frutos. Pero mirá que está lleno de gigantes, de que es un pueblo muy poderoso, de que las ciudades son fortalecidas. No vayamos allá, vamos a... No querían, ellos se entorpecían, no estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo con las directivas de Moisés. Y acá encontramos una actitud totalmente diferente de estos comisionados, ¿no? Una actitud totalmente diferente. Como congregación debemos aprender, hermanos, a ponernos de acuerdo. Debemos aprender a ponernos de acuerdo en cuanto a la voluntad de Dios. Si bien como seres humanos tenemos fallas, nos podemos equivocar, es más, nos equivocamos. Debemos aprender nosotros a confiar, ¿no?, en lo que Dios nos ha dado, que es su palabra, que cada ministerio es juzgado por la Escritura. Cada ministro es juzgado por la Escritura. Es por eso que es importante acompañar, importante acompañar a nuestros pastores, a nuestros líderes, con las Escrituras. Es a través de ella, es a través de la palabra de Dios, en la cual nosotros tenemos el discernimiento y somos convencidos, o somos advertidos si el hermano que nos pastorea verdaderamente es un siervo de Dios. Estos evidentemente tenían comunión con el Señor. Estos espías que Josué envió, verdaderamente podemos decir de que tenían sus convicciones claras. Ellos querían cumplir con la voluntad de Dios. Y más adelante lo podemos observar, ¿no? Pero bueno, vamos despacio. Ellos apoyaban
ellos participaban de un bien común, de un propósito en común, que era, ¿no?, tomar posesión de lo que Dios le había prometido. Era algo que Dios había encomendado hacer, y ellos estaban resueltos a hacerlo. Es por eso que en Hebreos capítulo 13, me gustaría leerlo, o que alguien lo lea, Hebreos capítulo 13, versículo 17, y creo que va unos versículos más, creo que al 18 o 19. 17 al 18. 13, capítulo 13, versículo 17 lo leo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. En Tito, capítulo 3, versículo 1, nos exhorta justamente, ¿no?, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Esta debe ser la disposición del creyente. Esta debe ser la disposición de todo creyente. Esta debe ser la actitud ante sus pastores, sus obispos, aquellos que velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta por ellos. Nuestro hermano Fidel siempre nos habla acerca de esto. Él siempre nos habla acerca del ministerio, lo importante que es, lo serio que es el ministerio, porque va a llegar el momento en que hemos de rendir cuenta por lo que hemos hecho en el cuerpo. Entonces, recibimos también la exhortación de Santiago, donde nos dice: no se hagan muchos de vosotros maestros, porque recibirán mayor condenación. Es por eso que nosotros entendemos y podemos observar en el versículo 2, esta exhortación a toda la congregación, esta exhortación a todo creyente, a que no solamente debe estar dispuesto a servir, sino debe confiar, aprender a confiar en aquellos que Dios ha puesto para liderar y gobernar la congregación. Este versículo 2 nos habla mucho acerca de la importancia que tiene la perspectiva espiritual que debemos tener de la obra en la iglesia. Esto es algo que cada uno de nosotros debe tomar muy en cuenta. El versículo 3 nos dice lo siguiente: y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. El versículo 3 nos habla acerca del informe que traen los espías a Josué. Nos hablan acerca de la perspectiva, continúa hablando acerca de la perspectiva espiritual que debemos tener de la batalla que estamos nosotros peleando. No sé qué horario me queda, hermano. Vamos a dejarlo pendiente para la próxima oportunidad, donde vamos a ir desmembrando de a poquito el versículo 3 del capítulo 7 de Josué.
bueno, para ir dándole más profundidad, porque tiene mucho contenido espiritual y mucho consejo oportuno para la congregación local, la congregación de cualquier localidad. Espero que esto, seguramente, no espero, sino que confío verdaderamente que el Señor no ha de bendecir a cada hermano que haya recibido la palabra en este día. Vamos a hacer una breve oración. Señor bendito, Padre Celestial, nuevamente, Señor, oramos a Ti para agradecerte, Padre, porque Tu palabra, como, Señor, como lo hemos recibido, verdaderamente nos da testimonio de que es viva y eficaz y que produce, Señor, en nosotros un discernimiento espiritual del cual carecemos, Señor, por nuestra condición terrenal, nuestra condición humana. Por eso te agradecemos enormemente por Tu palabra, Señor, porque Tú nos has provisto, Señor, con el arma más eficaz, Señor, para poder batallar esta guerra, esta batalla, Señor, que ya la has ganado, que ya has conquistado en la cruz, que es Tu palabra, que es la Biblia, que es el Evangelio, Señor, que Tú nos has legado a través de los años, Señor, aunque Satanás y sus huestes, Señor, han intentado callar Tu voz, Tu palabra prevalece, Padre. Y en eso realmente vemos, Señor, Tu gloria, que Tú eres soberano, de que, Señor, Tus propósitos son cumplidos y de que han de ser cumplidos, Señor, en nosotros. Gracias te damos, Padre, por este día de comunión. Te pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos que han oído este mensaje y que podamos nosotros continuar, Señor, escudriñando Tu palabra para ser bendecidos a través de ella. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro bendito Redentor Jesucristo. Amén. Amén.